Ok, ya estamos, ¿no? Ok, entonces, al no moverse, ¿qué pasa? Nosotros aquí le estamos dando un error a nuestro sistema, ¿no? Porque al estar rígido esto, y más es un loop, debería de tener la movilidad. Por lo tanto, lo que nosotros estudiemos en esa parte, pues ya no tendría, estaría fijo y no se movería, ¿no? Nuestra dinámica no nos marca error, pero está fija, ¿no? Entonces, nosotros aquí, por ejemplo, vemos cómo el sistema se mueve, ¿no? Entonces, va a vibrar, va a interaccionar, ¿no? Y más en proteínas muy móviles, pues tendría que tener el sistema, ¿no? Entonces, por eso es importante revisar la calidad de entrada de nuestro sistema, ¿no? Por ejemplo, vemos cómo nuestro sistema pues tiende a vibrar, a moverse. Aquí no observamos tantos cambios, pero sí hay ciertas regiones donde tiende a moverse más, ¿no? Entonces, bueno, si le aumentamos la velocidad, pues vemos cómo vibra, ¿no? Nuestra proteína, incluso aquí hay como un pequeño desplazamiento. Entonces, primero, pues tenemos que revisar nuestra dinámica molecular, ¿no? A nivel visual, que igual no nos da datos tan someros. Bueno, yo solamente, bueno, de hecho grabo videos para cuestiones de cuando expongo o algo así, para que pues, las personas les llame la atención que es una dinámica molecular, más que nada cuando son grupos donde no hacen dinámicas moleculares, es más in vitro, entonces lo grabo, ¿no? Pero de ahí pues los datos duros pues son más cualitativos, ¿no? Y son los con los que nos vamos a basar para nuestros cálculos, ¿no? También en el mismo pues podemos ponerle, por ejemplo, en este caso, name, ¿no? New Cartoon no, porque pues es otra estructura. Entonces aquí vamos a ver. A ver si lo guardo así. Aquí no me lo está generando. Si en dado caso yo no me lo genera por algo. Voy a abrir el PCF para ver cómo se llama, ¿no? ¿Cuál es el nombre que le dio, que tiene mi sistema, ¿no? Entonces, A, B, se llama SYN. Entonces, aquí está, ¿no? Entonces, este es mi sistema, ¿no? Mi proteína, ¿no? Entonces, aquí, pues tenemos al ligando, la proteína. Nos cercioramos de que pues el ligando sí tenga todos los hidrógenos, tal cual, porque hay dinámicas que igual se corren sin los hidrógenos y pues tampoco es una dinámica adecuada, ¿no? Entonces, pues ya, ¿no? Entonces podemos también visualizar la membrana, ¿no? Pues aquí podemos ir haciendo pues las modificaciones que nosotros queramos hacer de acuerdo al análisis que necesitamos hacer, ¿no? Ahora, va a tener un compendio de información de un menú VMD dependiendo del análisis que queremos utilizar. Por ejemplo, puede analizar desde, algunos van a requerir, por ejemplo, ciertos datos, ¿no? De entrada y de salida, de entrada más bien, y no necesariamente se los tenemos que dar. Por ejemplo, nosotros podemos analizar los puentes de hidrógenos, ¿no?
Entonces nosotros aquí le vamos a decir que nos mida pues los puentes de hidrógenos que hay, ¿no? Que nos busque cuántos puentes de hidrógenos se han formado para realizar el cálculo, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos nuestro PCF, cuáles fragmentos vamos a revisar, ¿no? Si del fragmento A, del B, o todos los fragmentos que exista en nuestra dinámica, ¿no? ¿Cuáles son los valores para decirle a nuestro sistema? Bueno, quiero que me consideres un puente de hidrógeno hasta mi corte de tal, ¿no? Si más de 3 Armstrong, ya no es un puente de hidrógeno, entonces ya no me lo consideres, ¿no? Los grados que debe de tener los átomos, entonces, todos los detalles, ¿no? Entonces le vamos a dar buscar puentes de hidrógenos y esto lo va a hacer para toda la dinámica molecular, ¿no? Entonces lo ha cargado y aquí nos muestra cuántos puentes de hidrógenos se han formado, el porcentaje de números de puentes de hidrógenos que se han formado durante la dinámica molecular, ¿no? Al principio, cuántos puentes de hidrógenos había y así a lo largo de los 1000 frames que estamos revisando, cuántos puentes de hidrógenos se formaron, ¿no? Aquí es importante mencionar de que a veces en algunos datos los puentes de hidrógenos, cuando se calcula por porcentajes, puede ser más alto o se puede tener un porcentaje arriba de 100. En VMD podemos calcular puentes de hidrógenos, aunque es un porcentaje, puede ser arriba de 100. ¿Y esto a qué se debe? ¿Saben a qué se debe eso? A que se formen puentes de hidrógenos. Si estamos hablando de porcentajes y se forman puentes de hidrógenos por arriba de 100, No sé si calcula los promedios, no sé si, no sé. Me parece ser que si estamos calculando por promedios o porcentajes, como por ejemplo, no sé, el promedio es, no sé, 50, pero hay veces que puede ser arriba del promedio, ¿no? ¿No será eso? no, lo que pasa es que, no sé por qué no me está guardando el archivo, el script, el dato, pero lo que sucede cuando pasa eso es porque en realidad muchos puentes de hidrógenos que se toman en cuenta son puentes de hidrógenos, recuerden, las moléculas, tanto proteínas, moléculas de agua, lípidos, ácidos nucleicos, pues pueden formar interacciones, ¿no? Interacciones, algunas de ellas, pues puentes de hidrógenos que cumplen los parámetros, ¿no? No sé si ya se los he comentado, pero hay algo que se llama, eh, bueno, en ácidos nucleicos se llama respiro, ¿no? El cual consiste en que en realidad la formación de un puente de hidrógeno tiene que ver con diferentes átomos, no son dos átomos que se van a conservar durante la dinámica molecular. Puede ser que ese puente de hidrógeno haya un intercambio, por ejemplo, el aceptor para esa formación de puente de hidrógeno, como hay dos átomos, por ejemplo, de hidrógenos, y está nuestro oxígeno, esos dos hidrógenos, como están a la misma distancia, se van rotando para ir formando el puente de hidrógeno. Entonces, en algunas ocasiones, pues el hidrógeno 1 se va a unir al oxígeno, ¿no? Y en otras ocasiones, el hidrógeno 2 se va a unir a ese mismo oxígeno. Entonces, vamos a tener, cuando se calcula el análisis, podemos tener que esos dos puentes de hidrógenos están a la misma distancia y pueden formar puentes de hidrógenos. Entonces tenemos un duplicado de puentes de hidrógenos. Pero el sistema pues lo toma así porque puede haber dos átomos que pueden generar
puentes de hidrógenos y mantener ese puente de hidrógeno. Y eso es importante, por ejemplo, cuando vamos a hacer mediciones de puentes de hidrógenos. Queremos ver cómo es, porque aquí vimos nada más cuántos puentes de hidrógeno se formaron, ¿no? Pero nunca vimos qué aminoácido o qué lípido o qué molécula de agua, no vimos qué con qué se formó, ¿no? Entonces, aquí sí necesitamos tener cuidado en ese sentido, porque a veces hay dinámicas donde se nos decimos, ok, se perdió el puente de hidrógeno y ya, a los 50 nanosegundos se pierde, ¿no? Sin embargo, a veces no se pierde el puente de hidrógeno. Lo que pasa es que otro átomo es el que está interactuando para formar el puente de hidrógeno. Entonces, la preferencia de un átomo u otro átomo pues va a depender pues de la movilidad del sistema, ¿no? Entonces, en eso tenemos que tener cuidado, ¿no? A la hora de analizar nuestros puentes de hidrógenos, sí tenemos que ser claros o tratar de buscar las posibilidades o las diferentes posibilidades de puentes de hidrógenos. Yo, ¿qué es lo que hago para poder hacer eso? No hay un programa, o no es un programa que me calcule todos los puentes de hidrógenos y me los clasifique de forma automática. Me pone, sí me calcula la cantidad de puentes de hidrógenos, cómo se forman, los números de puentes de hidrógenos y ya, ¿no? Entonces, si yo quisiera analizar, por ejemplo, un puente de hidrógeno que me es súper importante, pues la tarea es mucho más fácil, ¿no? Porque yo ya sé qué aminoácido es. Por ejemplo, cuando estamos analizando el ligando, por ejemplo aquí, que es un ligando, a mí lo que me interesa es la información de este ligando con respecto a los aminoácidos con los cuales está interaccionando, las moléculas de agua, los fosfolípidos y todo el sistema que esté, ¿no? Sin embargo, cuando es una dinámica donde yo no tengo idea, ¿no? Porque estoy explorando cómo interactúa un receptor con otro receptor y no hay información, o estoy haciendo un dímero por primera vez de esa proteína y no sabemos cuál es el modo de unión. Y justamente es lo que quiero ver, cuál es el modo de unión, qué interacciones hay, y no tengo una guía tal cual, pues se complica, ¿no? Entonces, esa tarea se vuelve más pesada en ese sentido, porque no hay una guía como tal, ¿no? Entonces, una de las formas es calcular o extraer diferentes PDBs, ¿no? Diferentes frames, snapshots o tiempos para poder analizar esas interacciones a lo largo de la dinámica molecular. Entonces, aquí es un trabajito un poquito más pues artesanal en ese sentido, porque les vamos a tomar diferentes snapshots que nos van a generar diferente información, y puede ser que en cierto momento nuestro sistema interactúe de una forma o interactúe de otra forma, ¿no? ¿Es más pesado? Sí, pero es más certero para tener, ok, qué archivo o qué interacciones hay durante la dinámica molecular. Entonces, podríamos decir, ok, pero ¿puedo yo analizar mi dinámica molecular y tener diferentes PDBs, ¿no? O parto mejor, pues es que si yo hago mi ligando, pongo mi, perdón, yo quiero analizar mi ligando, ¿no? Mi fármaco. Y yo sé que mi fármaco se une a tales aminoácidos y ya con eso me centro dependiendo del cristal o del doque. Y ya no analizo más, me centro en eso, ¿no? Vamos a tener pérdida de información porque el análisis se va a quedar corto al principio de la dinámica molecular. Entonces, ¿qué tal si el ligando se desplaza? Entonces, una de las cosas que se hace es nosotros
vamos a obtener diferentes PDBs. Entonces, estos PDBs que vamos a utilizar, a extraer, nos van a mostrar, nos van a dar un mapeo de los diferentes snapshots y podemos nosotros analizarlo para tener nuestra dinámica y ir analizando a determinado tiempo. Es un muestreo, tampoco podemos analizar cada uno de los PDBs. Sí podríamos, pero sí nos llevaría algo de tiempo. Entonces no podemos estarlos analizando, pues, por ejemplo, los 10.000 frames, ¿no? O los 1.000 frames, ¿no? Y más si es manual, no podemos. Entonces, sí se requiere, pues, tomar un pequeño muestreo durante tu dinámica y a partir de ello, pues, analizas, ¿no? Entonces, yo ya tengo aquí mi PDB, ¿no? Mi PCF y mi DC, ¿no? Ahora, yo lo que quiero es analizar las interacciones, ¿no? Porque yo aquí analicé los puentes de hidrógenos y nada más me dice, ok, ¿cuántos puentes de hidrógenos hay? No me dice de qué aminoácidos son o de qué región son, ¿no? Pero yo necesito algo más minucioso, ¿no? Algo más localizar qué interacción predomina entre mi ligando y mi proteína o mi membrana, ¿no? O sea, ¿cómo está el sistema, ¿no? Entonces, en Karma, ¿no? Yo puedo decirle por medio de Karma, yo puedo agarrar, copiar la instrucción. Aquí, bueno, aquí lo voy a disminuir porque no son, debe ser, voy a ponerle cada 100. Y lo pego y me ha dicho que está mal. Vamos a ver. Me dice que hay un CG que está... Ah, ok. Bueno. Aquí me marcó que este argumento no es válido, ¿no? A mí me faltó agregarle aquí este guioncito. Y recuerden que los guiones aquí nos dicen que son modificadores de instrucciones, ¿no? Por ejemplo, menos VMD, menos V, menos PDB, todos los átomos. Bueno, ¿qué átomos voy a identificar? En este caso, pues son todos los átomos de estas secciones. Estas secciones son mi proteína más mi ligando, ¿no? Entonces, yo aquí ya me ha mostrado que no puede leer el DCD porque efectivamente es otro nombre. Vamos a cambiar. Entonces de aquí le doy Enter. Y ya me ha generado pues diferentes PDBs, ¿no? Yo aquí extraigo estos PDBs y estos PDBs pues van a tener la característica de que va a ser los átomos que yo haya elegido, ¿no? En este caso, pues puede ser... bueno, aquí hay un pequeño error en mi sistema. Yo aquí, lamentablemente, a la hora de jalarlo con Karma, me va a identificar todo, ¿no? Todo me lo va a hacer a la hora de abrir el DCD. Todo lo que sea proteína, me va a poner, me va a asignar la nomenclatura, la primera letra,
¿no? Entonces, como yo tengo 5 cadenas aquí, todo me lo ha acomodado como si fuera P. No me ha puesto cadena A, no me ha puesto cadena B, ni cadena C, ni D, ni E, que son las 5 cadenas que tengo. Entonces, a la hora de yo querer abrir, me va a marcar un error porque todo está encimado, ¿no? Y me lee primero la primera cadena A, pero todo es, es cadena P, ¿no? Aquí tenemos inicia cadena P y aquí cadena P, ¿no? Entonces, aquí pues tenemos un error. Por ejemplo, y el ligando pues era eta y ahora me lo guarda como, como H, ¿no? Aquí no tengo problema con el ligando porque nada más hay un solo, una sola molécula que se llama H, ¿no? Entonces aquí vamos a tener ese pequeño problema a la hora de extraerlo, pero es de acuerdo a cómo Chargin lo ha hecho. Entonces, pues ese es, digamos que un pequeño, pues una pequeña complicación en cuando son dímeros, cuando son trímeros, ¿no? Y pues nada más hay que cambiarle la P por A, B, C y D y asignarle las cadenas adecuadas, ¿no? Para que lo pueda leer. Obviamente no lo vamos a hacer manualmente porque sería muy complicado estarlo cambiando y haciéndolo de esa forma, ¿no? Entonces, lo que hice para evitarme ese error, ¿no? Es, por ejemplo, aquí tengo, voy a checar, aquí deben estar. No, aquí no está. Entonces, deben de estar en el disco. Tampoco está. Vamos a suponer que es este. Charlie. Ok, aquí tengo los PDBs y aquí están de forma como cual los extraje. Entonces lo que hice fue un programa para poder analizar cada uno. Hice un programa para modificar los archivos. Entonces, no, a la hora de extraer los datos, pues ya me generaba los datos de forma adecuada, sin estar yo modificando uno por uno los datos, pero no sé por qué no está guardado, no tengo la información aquí. Terminal, horquilla, N terminal debería de estar aquí. Claro. Ah, bueno, este es un script al cual les voy a mostrar. Aquí, este es un script en el cual la intención es modificar los archivos de forma simple y rutinaria, ¿no? Entonces, aquí yo tenía este problema, ¿no? Como les comentaba, todo me lo mostraba como cadena P, ¿no? Entonces, si yo veo que se llama, con este nombre,
dice 90 nanosegundos, que es este. Más bien son estos. Aquí solamente tengo mi estructura, una sola hélice en una forma muy extraña y tengo un ligando, ¿no? Pero pues este es un pentámero y el programa Karma me lo genera, me lo asigna todo P por el nombre que es de 4 letras, de 4 sílabas y me pone P y me pone la misma asignatura, ¿no? A todo, pero esto es incorrecto. Entonces, yo lo que necesito, pues, es modificar el script, ¿no? Entonces, yo modificar el PDB. Entonces, no voy a estar modificándolo manualmente, porque, pues, una, te puedes equivocar, y dos, es muy tardado, ¿no? Entonces, se hace un pequeño script para poderle decir, sabes que a determinado tiempo, este script es un script en Perl. No sé si alguno ha programado o sabe programar. ¿Conoce algún lenguaje de programación? Cuando era estudiante, COBOL. Yo no. Ok, bueno. A veces aprender a programar es importante en ese sentido. Te reduce la forma de estar analizando cada uno de los datos o hacer, por ejemplo, aquí, ¿no? El programa me pone todo P y pues me hace un chilaquil, ¿no? Sobre todo cuando tengo varios, un pentámero, un dímero, y no lo voy a estar cambiando manualmente, ¿no? Entonces, los archivos PDBs, el PCF, el PDB, pues es un archivo de texto y lo lee como un archivo de texto. Nosotros lo hemos abierto, por ejemplo, de forma como texto. El Notepad. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos números de átomos, tenemos el número, el átomo, qué átomo es, si pertenece a si es aminoácido, a qué cadena es, el número de la posición y las coordenadas, ¿no? Entonces, aquí pues sí me puso todo que era P, ¿no? Entonces yo le puedo decir a mi sistema que me vaya a cambiar esta P, que me la cambie, y me ponga la letra A, la letra B, o el número o la letra que yo quiera asignarlo, ¿no? Porque yo eso es lo que necesito cambiarlo, no lo puedo cambiar por A, B, C, D, o X, Z, lo que fuese, ¿no? Y pues el ligando, como solamente es un ligando, pues no hubo un problema. Pero si fuese ligando 2, ligando 3 o varios cofactores, pues sí me podría haber mezclado pues los diferentes átomos de mi sistema, ¿no? Entonces, estamos claros que no podemos estarlo modificando manualmente. Entonces, ¿cómo lo hacemos, no? No podemos decirle aquí al programa, por ejemplo, aquí tenemos para modificar, ¿no? Podemos decir, que me reemplace tal cosa, ¿no? Yo le puedo decir que todas las metioninas que inicien con P, me las ponga como E, ¿no? Vamos a ponerle A como es, ¿no? Entonces aquí le puedo decir reemplazar, reemplazar, y pues bueno, me va a reemplazar todo, ¿no? Le puedo decir reemplazar todo, ¿y qué va a pasar? Me va a reemplazar pues todo lo que contenga, ¿no? No importa si en realidad pertenece a la cadena A, pertenece a la cadena B, y en sí, ¿no? También le podría decir, bueno, reemplázame todos los que comiencen con 1 y me lo acomodas, ¿no? Y así sucesivamente, y no es el caso, ¿no? Ahora,
¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos encontrar algo que se llama bandera o límites para decirle al programa, ¿sabes qué? Quiero que me cambies de aquí a acá, ¿no? Y que me lo haga de forma rápida, ¿no? Entonces, aquí muchas personas pues van a depender cómo les agrade programar. Yo, por ejemplo, a mí me gusta programar en un lenguaje de programación que se llama Perl, el cual pues es uno de los lenguajes que los bioinformáticos adquirimos o aprendemos porque primero muchos programas, por ejemplo, la base de datos del NCBI, PDB, muchas bases de datos están hechas en el lenguaje de programación Perl. ¿Por qué están hechas en ese lenguaje? Y no en Python, no en C++, porque el lenguaje de Perl tiene una tarea, bueno, originalmente, inicialmente era la que tenía algo que se denomina expresiones regulares. Las expresiones regulares es, quiero buscar algo que tenga estas condiciones. Mientras cumpla estas características, yo lo voy a localizar, ¿no? O lo voy a adquirir. ¿Por qué las bases de datos les interesa tener expresiones regulares? Porque se llaman banderas. Cuando nosotros ponemos en BLAST, ¿no? Ponemos una secuencia o ponemos el nombre de una secuencia, ¿no? No sé, quiero que sea de humano tal citocromo, ¿no? O tal proteína, ¿no? ¿Qué pasa? Nosotros ahí con esos nombres de humano o de ratón o de cuál organismo es o cómo se llama la proteína, le estamos dando que me busque en su gran cantidad de información que tiene esas expresiones regulares. Entonces va a buscar esa expresión regular y va a acotar la tardanza de la búsqueda. Va a buscar más rápidamente si tiene organizado toda la información por banderas. Entonces se hizo muy famoso ese lenguaje de programación porque nos ayuda a encontrar ciertos datos, pero no solamente podemos encontrarlos, si se encuentra, pero que ya lo encontré, ¿qué podemos hacerlo? Podemos exportarlo y podemos modificarlo. Y en este caso fue lo que yo hice, fue modificar mi expresión regular de acuerdo a las condiciones que yo quería, siempre y cuando lo voy a modificar bajo estas condiciones, ¿no? Entonces, primero vamos a tener un archivo de entrada, ¿no? ¿no? Y después vamos a tener un archivo de salida, que es el archivo que ya va a estar modificado. Y mi expresión regular, ¿cuál es? En este caso yo utilicé como ejemplo para guiarme esto, ¿no? Mi expresión regular es aquella línea, porque lee por línea. Va a leer línea por línea, la va a tratar y la va a reemplazar. No va a leer el texto como un todo, ¿no? O sea, va a ir línea por línea, va a ir revisando cada uno de los datos. Entonces yo puedo modificar sucesivamente, ¿no? Entonces yo he tomado, por ejemplo, la primera línea para darme una guía. Como se dan cuenta, el archivo PDB está muy bien estructurado. Tiene la primera parte, va a tener el átomo o eto, ¿no? Número de átomo que se le ha asignado, el número de, el nombre del átomo, carbono alfa, carbono B, hidrógenos, o sea, toda la información de cada uno de los átomos. Y en este caso, pues, es un aminoácido. ¿Cuál es el nombre del aminoácido? La cadena, el número de la secuencia y, por último, pues, las coordenadas, ¿no? ¿Qué yo tengo de común?
Para poder hacer esa modificación, tengo que identificar qué cosa hay de común. Entonces, tenemos una palabra que se llama atom. No cambia en todo mi script, ¿no? Ahora, después viene seguido por un 1, podríamos decir. Sin embargo, nos estamos olvidando de que aquí en realidad el programa no va a leer atom y 1, ¿no? Nosotros lo leemos porque nosotros estamos acostumbrados a omitir los espacios. Nosotros, nuestro lenguaje pues va separando las palabras, las letras, los números de acuerdo a espacios y se nos hace más fácil leerlo visualmente, así estamos acostumbrados. Pero en la computadora realmente no lee atom, espacio, no lee atom y luego 1, lee atom, espacio, número 1, espacio, la N, luego espacio, y así sucesivamente, ¿no? Ahora, los espacios también van a ser diferentes, ¿no? Pero vamos a dejarlos así, como espacios, ¿no? Por ahora. Entonces, yo una vez comprendiendo cómo está mi archivo PDB, yo ya puedo modificarlo. En este caso, yo aquí lo pongo, y bueno, le pongo gatito, porque el gato es para todos los lenguajes de programación, el símbolo gato sirve para dar comentarios. En este caso, es para que yo pueda entender qué voy a modificar. ¿Y qué es lo que queremos modificar? Queremos modificar esta P, ¿no? Entonces, yo aquí, por ejemplo, pongo la palabra atom, aquí está, ¿no? Este slash más esa S más un más me indica que es un espacio, ¿no? Es un espacio en blanco. Ese espacio en blanco puede ser un espacio común, un espacio y sigue a la siguiente página, un espacio de columna, pero con la S yo le puedo indicar que es un espacio y simple, ¿no? Después tenemos un slash más la D y más. Esta diagonal y esta D me indica que es un número. Quiero que me busques. Después de esto va a haber un número. Y este más es porque recuerden que cada carácter ocupa un solo espacio. Entonces, yo aquí tengo un 1, pero yo aquí tengo 2 números. Ajá. Y el programa lo lee de forma independiente. No, o sea, nosotros vemos el 1 y el 10 son números, pero el programa lo ve 1 y luego 1, 0. No lo lee como 10, no lo lee como 11. Entonces yo aquí le digo al programa, búscame un número de un solo carácter, de 4, 5, 6, infinidad de caracteres, ¿no? Porque pues tampoco puedo estar, esa es de las ventajas, ¿no? Me da una cierta comodín, ¿no? Por ejemplo, puede ser 4 números, 5 números. Entonces, con esto, yo aquí ya le digo, cásame tantos números, no me importa si es un 1, varios números, 2, 3, 4. ¿no? Y así sucesivamente voy haciendo mi expresión regular. Tan específica la puedo hacer, pero también la puedo hacer tan variable. Por ejemplo, esta variabilidad de que puede ser un solo número o puede ser 3 números, me da la ventaja de que yo pueda recorrer todo mi PDB y hacer las modificaciones correspondientes sin importar que aquí haya cambiado, ¿no? También los espacios. Obviamente, entre más números haya, pues los espacios pues van a ser menos o más, ¿no? Incluso aquí también, ¿no? Aquí tenemos letras que, bueno, la nomenclatura de los átomos puede ser